Buenas noches, doctora Silva. Mi nombre es Alejandro Enríquez y junto a mi compañera Michelle Dota somos estudiantes de la carrera de Psicología Clínica en la Universidad Politécnica Salesiana. Actualmente nos encontramos realizando una práctica académica enfocada en las etapas prenatal, perinatal y postnatal, específicamente en torno a las lesiones cerebrales que afectan en el desarrollo infantil. Primeramente, le agradecemos mucho por brindarnos su tiempo para esta entrevista, pues el objetivo es conocer desde su experiencia como pediatra cómo se aborda esas lesiones, qué métodos de evaluación se utilizan y cuál es su impacto en el desarrollo y la calidad de la vida de los niños. Le informamos que nos proporcione, o sea, la información que nos proporcione será utilizada únicamente con fines académicos y será tratada con estricta confidencialidad. ¿Ya podemos comenzar? Sí, Sí, ¿están listos? Sí. Ujú. ya estamos listos. A ver, doctora Ana Silva, ¿qué tipo de lesiones cerebrales son más frecuentes en las etapas prenatal, perinatal y postnatal? A ver, es que dentro de todo lo que conlleva el embarazo, entonces, si hay un control adecuado, obviamente no va a haber ningún problema, ¿no? Pero dentro de lo Ya, que sí, es de las lesiones cerebrales prenatales, lo más frecuente está lo que es las infecciones. O sea, hay muchos embarazos en nuestra condición, sobre todo. Y más, yo acá me encuentro en el oriente, entonces hay muchos embarazos que no hay un seguimiento adecuado. Entonces no hay mm, los controles que es. Y ahí vienen las infecciones. Entonces ahí está lo que es las infecciones, las desnutriciones maternas, que llevan a los niños que tengan una restricción de crecimiento. Todas esas claro, cositas más adelante, cuando ya el niño nazca, pueden afectar y dar complicaciones a nivel cerebral. Eso en cuanto a lo prenatal. A lo perinatal estamos hablando que desde la semana 22 del embarazo hasta 4 semanas posteriores del nacimiento. Entonces, imagínense desde las 22 semanas en adelante, igual sigue habiendo lo que es las infecciones, puede haber traumatismos también, claro. desprendimientos placentarios y todas estas cositas generan y provocan hipoxia en el bebé. Y esta hipoxia Disculpe, puede llegar, dígame. como que, como dijo, estripamiento. Mm, Este En las periodo, partes. Sí, el periodo de 22 semanas hasta posterior del nacimiento, ¿o de qué se refiere? no, no, bueno, dijo que puede haber desmembramiento. Ah, eso es desprendimiento placentario. Ah, el desprendimiento Si placentario. si en el embarazo no hay igual un buen cuidado o hay embarazos de riesgo, puede provocar desprendimiento de la placenta. Entonces, al no haber una adecuada inserción de la placenta, entonces no va a haber una irrigación adecuada. Recuérdese, o bueno, en el embarazo, el bebito netamente se nutre es a través de la placenta. La placenta se Claro. inserta en el útero y a través del útero materno, la placenta alimenta al bebé, por así decirlo. Toda la sangre de la mamita le ayuda, pasa por la placenta y así le va nutriendo. Si hay un desprendimiento placentario, entonces va a haber una partecita de la placenta que no está bien insertada, entonces la irrigación sanguínea, el flujo sanguíneo no va a haber, no está adecuado. Como que hubiera una hemorragia, digámoslo así. Si hay un corte, el flujo ya no es adecuado, entonces el oxígeno no va a ser el mismo al bebé. Y esa Puede- hipoxia en el bebé, la baja de oxígeno, puede llegar a complicar o provocar lesiones cerebrales en el bebé. y la muerte puede ser una opción para el niño. Puede ser una opción, sí. Si el desprendimiento es mucho, más del 50 o 70%, por ejemplo, en la práctica, ¿no? Se ha visto que a veces hay desprendimientos mayores del 70 o 80%, o sea, y ahí hay que terminar el embarazo pronto porque el bebé se Ahí ya. puede morir dentro de la barriguita misma. Y Esto los sí también post, afecta a la mamá, ¿no? exactamente, Disculpe. sí, también puede llegar a afectar a la. Ahí Y ya. dentro de lo, y ahí también en los perinatales, como es posterior al nacimiento, 4 semanas posteriores al nacimiento, también tenemos lo que ocurre en el nacimiento. ¿Y qué es lo más común en el nacimiento? Son las asfixias o la asfixia perinatal. Mm, Estos cuadros de asfixia puede dar por alguna alteración.
que el bebito ya tenga alguna alteración congénita a nivel de lo que sea de su cabecita, el desarrollo cerebral no fue adecuado, o al momento del parto, que hay muchas mamitas que no son colaboradoras, digámoslo así, no están preparadas para el momento del parto, entonces se les dificulta mucho el dar a luz, el realizar lo que es el pujo con las contracciones y tenerle al bebé en ese estadio del parto, si no están completamente preparadas para el parto, puede provocar también hipoxia del bebé. Y si hay hipoxia, no llega oxígeno suficiente a la cabecita y provocamos así también una lesión a nivel cerebral. Dentro de las perinatales son las causas mucho más comunes y frecuentes que las perinatales provocan estas lesiones cerebrales. Y las Por- postnatales ya es posterior al nacimiento. Ahí están también las infecciosas, que serían cefalitis, meningitis, traumatismos, accidentes cerebrovasculares, pero esto ya es muy poco porcentaje. La gran mayoría de lesiones estamos hablando en lo que es las perinatales. a las prenatales. Ujú. Dígame Esa es algo, la amigo. causa, esa es la causa más que nada porque está dentro, ¿verdad? El guagua. Y ya cuando sale se puede realizar prácticas, ¿no? Técnicas, ¿no? Exactamente, es que el perinatal vamos, como le dije, de la semana 22 todavía hasta que cumpla las 40 semanas, entonces si damos un seguimiento adecuado se puede evitar muchas cosas y hasta que se dé el nacimiento. Entonces, incluso también una causa de lesión a nivel cerebral también está la prematuridad. ¿Y por qué se da partos prematuros? Porque o hay complicaciones maternas, trastornos de la mamita, infecciones o, como le decía al inicio, embarazos que no son completamente controlados. Todo eso provoca un parto prematuro. Y un bebé prematuro puede llegar a nacer con lesiones a nivel cerebral. Te Ujú. interesa. Muchas gracias por responder esta pregunta. Le voy a preguntar otra pregunta. ¿Cómo afectan estas lesiones en el desarrollo del lenguaje y la comunicación en los niños? Bueno, sí, todo depende porque cada bebé, o sea, cuando nace no podemos determinar exactamente qué deterioro va a tener más adelante. Con ellos nace, al nacimiento o se utiliza una escala que lo que logra es medir el grado de encefalopatía hipóxico-isquémica, que es lo que más comúnmente lo que yo les hablaba de hipoxia. Si no llega oxígeno al cerebro, entonces obviamente va a haber un deterioro a nivel del cerebro. Entonces, Allá. eh, cuando nacen los bebitos, cuando ya hay algún tipo de antecedente de lo que les comentaba, desprendimiento placentario, si hubo infecciones de mamitas, si es un bebé prematuro, si al nacimiento el bebito no lloró, hubo dificultad en el parto al momento de la extracción, pues todas esas cositas nos ayudan a ver y a determinar qué tipo de encefalopatía podría tener el bebé. Y estas se dividen en leve, moderada y severa. Ya, si es la leve, es muy probable que el bebito cuando crezca, cuando ya sea un niño más adelante, puede tener algún tipo de deterioro a nivel de conducta, pero de habla y de lo demás no. Si es moderada, puede haber dificultades tal vez del aprendizaje, un poquito retardo en el habla. Y si es la severa, ya hablamos de las más complicaciones que en nuestro país es la parálisis cerebral infantil. Entonces, esa es la que en realidad ya es muy complejo que a estos bebitos a veces solo logran emitir sonidos y ellos sí tienen varias complicaciones. Entonces tendría varias complicaciones, o sea, complicaciones no solamente ya desde nacer, sino ya en la vida social y en su entorno. Todos, si Eh, hablamos ya de la parte severa de la parálisis cerebral infantil, ellos tienen trastornos tanto del habla, de movilidad, de mm, conducta. eh, Prácticamente ellos son niños que van a depender siempre del cuidado de alguien más, porque no van a poder movilizarse solos, no comen solos muchas veces, dependiendo. En esta parte de la parálisis infantil, asimismo se divide por varios estadios. Y
Y en nuestro país eso es como que lo más complejo. Sí, Ujú. la verdad es que bastante interesante la respuesta, pero disculpe, ¿no se puede ver alguna solución, al menos a la moderada, para que no empeore, o si es que está grave ya, mediante este, estimulación magnética transcranial o hasta incluso cirugía? Podría ser una pregunta. No, es que si ya hablamos de una lesión severa, es muy difícil. O sea, ya es muy difícil de que se logre, como decir, reparar el daño. Porque con la hipoxia hay lesión a nivel estructural de la cabecita. Entonces, no podemos reparar en este caso, con la hipoxia se mueren neuronas. Entonces, ¿cómo reponemos una neurona que ya se murió? No es, Ay, la célula neuronal no es similar que el resto de células de nuestro cuerpo. Por ejemplo, en la piel, si usted tiene un corte, se regenera, ¿no? Y cicatriza. Pero en la cabecita no. En la cabecita, si hay hipoxia, la célula se muere. Y a veces hay bebitos que cuando nacen, ni bien nacen, convulsionan. Y asimismo, cada convulsión lo que le está determinando es que el grado de hipoxia, el grado de que no hubo oxígeno en la cabecita fue bien severo. Entonces, cuando hay convulsiones también no es algo bueno porque las células neuronales no están funcionando bien. Entonces es muy complejo decirle que con una cirugía ya su niño va a quedar bien. Con no, una cirugía en realidad no vamos a poder determinar porque no, esta parte del tejido cerebral no se reestructura y más con un niño que tiene que ir creciendo, porque conforme crece el tejido de la cabecita va madurando también. Todo niño cuando nace, o sea, tiene todos sus tejidos, todos sus órganos inmaduros. Conforme va el crecimiento, va madurando y todo lo demás hasta que podemos compararnos así con el adulto. Entonces, con un niño no podríamos determinar sino conforme sigue creciendo. Por eso cuando nace, ustedes deben haber escuchado el control del niño sano, que es mes a mes para ir determinando tanto peso, talla y también lo que es desarrollo psicomotriz. O sea, ahí se va viendo cómo va la funcionalidad tanto de la parte de movimientos de su manito, si ya se sienta, si se chupetea, si ya puede gatear, o sea, todo eso tiene que ir estructurando en cada mes de que el bebito va creciendo. ah, ya. Listo. Gracias, Michelle. Ujú. Ya, bueno, desde su experiencia, ¿qué señales tempranas puede detectar un pediatra que sugieran una posible lesión cerebral en un niño? Como les decía, en cada mes se debe determinar lo que es el desarrollo psicomotriz del niño. Entonces, si algo no está cumpliendo en cada mes, entonces ya nos da un ítem de alerta. Y más también con antecedentes que la mamita nos puede contar en el parto, porque, por ejemplo, si la mamá me comenta que nació prematuro, que al nacimiento tuvo peso bajo o que tuvo un desprendimiento de placenta o que cuando nació no lloró. Entonces, todas esas cositas ya me dan un signo de alerta a mí. Entonces, tengo que, al momento de evaluarle, claro, es una evaluación completa. O sea, vamos desde la pie, desde la cabecita hasta la punta del pie y vamos observando estructuralmente y neurológicamente también, porque aparte de hacer tanto el examen físico completo, se hace el examen neurológico también. Entonces, si en el mes uno, en el mes 2, en el mes 3 ya vemos que hay algún deterioro, que algo no está pasando, entonces nos llama mucho más la atención. Y la idea en todo esto es de que hasta que el niño cumpla los 18 meses de edad, ya determinarle un diagnóstico de que si hay o no hay algún un tipo de lesión cerebral. Generalmente en estos bebitos que les comento que tienen estos tipos de factores de riesgo, posterior al nacimiento, casi a los tercer o cuarto día de vida, se realiza una ecografía de la cabeza. Entonces, con ese eco ya nos puede determinar si hay algún tipo de lesión, algún tipo de daño estructural o como les comentaba por esta hipoxia, puede también haber algún desarrollo que no fue adecuado de su cabecita.
Entonces, si ya tenemos esta pauta, perdón, cuando ya vaya creciendo más adelante, entonces es con mucho más cuidado, digámoslo así, para ir determinando qué tipo de lesión cerebral podría tener. Mm, Y si con esto que ya tenemos, o sea, ya conocemos y nosotros podemos, ahora con la gran facilidad que es del acceso y poder determinar a determinadas especialidades, entonces en estos bebitos nosotros sobre todo también, quien nos ayuda bastante es fisioterapia. Entonces, si ya hay un bebito prematuro que, que hubo una dificultad en el parto, le realizamos un seguimiento aparte del nuestro, también con fisioterapia para estimulación temprana, porque en ellos va a haber un poquito el retraso, pero no quiere decir que más adelante no van a poder realizar las cosas. Por eso es que, como les determinaba, hay diferentes estadios. En los estadios que son así leves, con fisioterapia y seguimiento, esos niños van todo bien. Entonces, por eso también es bueno, aparte del seguimiento del pediatra, ir también con estimulación temprana en la mayor de los casos posibles. ok. ¿Qué herramientas o pruebas utilizan los pediatras para evaluar el daño cerebral en los niños? El daño cerebral en sí, como le decía, al nacimiento determinamos con lo que es una escala que se llama escala de Sarnad y Sarnad. Esto nos ayuda a ver lo que es la enfermedad hipóxico-isquémica. Entonces, si son de leves, moderadas a severas, determina diferentes parámetros y uno de ellos, el que más nos daría como que la pauta de determinar el daño en sí, es la realización de un electroencefalograma. Entonces ahí también ya en conjunto o con un trabajo con el especialista en neurología, entonces se podría determinar en sí qué daño a nivel estructural del cerebro tendría este bebito. Pero como les dije, con fisioterapia sí se realiza, porque muchas veces se necesita de que la madre siempre le lleve al niño, porque hay mamitas que no llevan, no acuden a los controles y obviamente el bebito no desarrolla adecuadamente. Pero hay mamitas que a pesar de que cuando nazca le pueden decir el peor pronóstico de su vida, pero ellas están pendientes, le llevan a todos los controles, a todas las terapias y los niños progresan bastante. Entonces, de lo que pudo haber sido algo muy severo, se quedó en un algo intermedio, pongámosle así. Entonces, sí depende bastante también de la ayuda social, en este caso que sería su madre, y si tienen los recursos también para que le valoren otros especialistas. Ya, y estas herramientas, ¿cómo en función de se aplican en función de la edad o el nivel de desarrollo del niño, ¿no? Bueno, al nacimiento lo que le mencionaba. Y Ujú. conforme sigue creciendo, entonces, como es un trabajo en conjunto, si algo más se evidencia en los niños, entonces, claro, ya necesitamos realizar otros exámenes más adelante. Entonces, ahí ya es netamente con el neuropediatra para que nos ayude a determinar también. Ok. Alejandro. Ya, para un ratito. A ver, ¿qué rol tiene la observación clínica en el diagnóstico de alteraciones del lenguaje causadas por lesiones cerebrales? Por lesiones cerebrales. Otra vez repíteme, por favor, no te escuché Ya. bien. A ver, ¿qué rol tiene la observación clínica en el diagnóstico de alteraciones del lenguaje causadas por lesiones cerebrales? ¿Qué rol tiene? Me comentas. O sea, el rol clínico, aquí netamente todo es clínico. O sea, es observación Sí, clínica del bebé, porque no hay como que algo me determine y decir este niño tiene una lesión, sino netamente con la clínica, el examen físico del bebé, nosotros podemos determinar de que algo está pasando. Y con eso nos ayudamos con el resto de exámenes complementarios en sí. ah, ya. Entonces, si a un bebito a los 2 meses que ya empieza a balbucear y más adelante a los 4 meses, 6 meses que ya empiezan a formar las sílabas y todo, vemos que, como les decía, esto se llama los hitos del desarrollo o las valoraciones del neurodesarrollo.
ya vemos que algo no está a la par con la edad que ellos tienen, entonces algo nos está informando de qué sucedió. Y como también les comentaba, he añadido factores de riesgo que se indaga como en anamnesis de la mamita, de cómo fue el parto, cómo fue el embarazo, entonces eso nos ayudaría a determinar mucho más. Ah, ya. Este, también al nacer, en el nacimiento, se aplican como test como el capurro, ¿no? ¿Qué otro tipo de material se puede utilizar, además del test de capurro? El test de Capurro en sí nos ayuda para determinar características físicas del bebé. Y este test nos ayuda para recién nacidos a término, que irían de 37 semanas hasta las 41 semanas. En los bebitos prematuros lo que se utiliza es la escala de Ballard. Entonces, Ballard, aparte de ver características físicas, lo que nos ayuda a ver es también características de desarrollo neurológico. Entonces, ahí nos determina edad gestacional para los bebés prematuros, que serían los menores de 37 semanas. Mm, Aparte, ay, al nacimiento tenemos también otra escala, que es la escala de Apgar. En cambio, Apgar lo que nos ayuda es ver vitalidad del bebé. Si hay un Apgar, esto lo tiene 5 parámetros y se suma un total de 10. Apgar si hay un Apgar al minuto y a los 10 minutos, nos ayuda a determinar que el desarrollo y la estabilidad del bebé fue buena. Si ya es un Apgar menor a los 7, de 7 a 10 es muy bueno. Menor a 7, es decir, ya 6, 5, 4, quiere decir que el bebé está mal, o sea, nació mal. Y eso mm, también nos ayuda a ver de que hay un tipo de depresión que le llamamos nosotros o un cuadro de asfixia. ay, ya. Ujú. Eh, ¿Qué tipo de complicaciones se tiene al medir los tests? O, Complicaciones no ninguna. O sea, es ¿no? algo que muy sencillo, digámoslo así. En el hospital tenemos incluso un formulario bueno, en el hospital o el Ministerio de Salud utiliza muchos formularios que tienen códigos. Desde el formulario 016, ahí está tanto la escala de Apgar, en la escala de Capurro, y incluso tiene curvas de peso, talla y perímetro cefálico. Entonces, como para decir que es difícil y complicado, no. Incluso está ahí para recordarte qué parámetros nomás se tiene que evaluar en el niño recién nacido. Ay, ya. Eh, ¿Cuál es el pronóstico a lo largo del plazo de niños que reciben intervención fonoaudiológica o del pediatra temprana tras una lesión cerebral que puedan tener? Ejemplo, una caída como se cayó el huevo. Ya, pero me preguntabas de la prevalencia, mejoría. A ver, ¿cuál es el pronóstico a largo plazo en niños que reciben intervención Ya, fonoaudiológica ay, se me olvidó la palabra, o del pediatra temprana tras una lesión cerebral? es que depende, o sea, si sufrió la caída y Ya. depende, o sea, dónde fue el golpe, ¿no? Porque fue el golpe y Sí. si fue una hemorragia severa, o sea, ahí el daño va a ser complicado. Pero si fue una Mm, hemorragia, no fue una hemorragia extensa, el que se pudo en este caso, pronto realizar tanto sea el drenaje, si fue necesario drenaje o simplemente reabsorción con medicación, o sea, el pronóstico va a ser bueno. Pero sí, todo depende, porque a veces la caída más sencilla, créeme que a veces hasta provoca muerte. Entonces, sí, sí depende mucho. ya, bastante interesante. Eh, bueno, Michelle, sigue. Ya, sí. ¿Y qué tipo de intervenciones o terapias realiza un pediatra con niños que tienen lesiones cerebrales? No sé si me podría explicar un poquito aparte de ello. A ver, es que dentro de un niño con lesiones cerebrales, primero determinar qué tipo de lesión, ¿no es cierto? Posterior a ello, cada lesión, o sea, esta lesión cerebral no es que viene sola, o sea, si
cuando hablamos de lesión cerebral, estamos hablando que el daño es principal en el sistema nervioso central, o sea que es nuestra motora superior la que está dañada. Y eso, determinar qué tipo de porcentaje es lo que afectó, porque puede afectar todo el cuerpo, que hay niños que son cuadriplégicos, que no se mueven absolutamente nada. Con este niño cuadripléjico, él va a tener, aparte de no mover sus extremidades, va a tener problemas digestivos, problemas a nivel de sus esfínteres, no va a poder comer, problemas respiratorios, va a ver cialorrea, es decir, que están así como babeando todo el tiempo. Entonces, este tipo de niños es mucho más complejo. Y aparte de solo ver eso, entonces tenemos que ver todo en sí, todo lo que es neurológico, respiratorio, digestivo, y estos pequeñitos son, aparte de la cuadriplejía, están espásticos, están así como que bien rígidos, dura la manito, así saben estar como cerradas, que ustedes tal vez intentan moverle la mano y ¡pac! Se que regresa. Entonces, todo eso son también trastornos osteomusculares, necesitamos ahí ortopedia. Entonces, es todo un conjunto. Ese niño, por ejemplo, aparte de verle toda esa parte, necesitamos a los otros especialistas, porque la manito que está así, el piecito que está así, con el tiempo puede llegar a tener problemas, úlceras. Entonces, de estos bebitos hay que hacerles fisioterapia, les empiezan a hacer terapia en la manito, en los piecitos, para que no se dañe en este caso, haya deformidad de huesos, utilizan unas botas especiales. Entonces, todas esas cositas tendría que primero evaluar el pediatra, porque recuerden, el pediatra es como un médico general del adulto, entonces el pediatra evalúa todo y en base a eso va derivando a las otras especialidades que amerite. Entonces, en este caso más severo, como les digo, es determinar absolutamente todo. En el que sea un caso intermedio, entonces no va a haber muchos problemas con ellos, con la fisioterapia, con la estimulación, como les decía, mucho de cuadriplégico, sino que pueda mover una o dos sus extremidades. Entonces, vamos evaluando cómo va el tono, si hay mejoría, incluso en el habla hay muchos que van mejorando también, ya no solo emisión de sonido, sino ya poder articular un poco más las palabras. ¿Qué profesionales suelen trabajar en conjunto con ustedes? Tengo entendido que los fonoaudiólogos también son, o sea, quienes trabajan con ustedes, ¿verdad? En estos casos. Sí, de hecho, como les mencionaba, dependiendo, o sea, si hablamos ya de lesiones cerebrales, seguro tiene que ir a la par el neurólogo pediatra. Pues el neurólogo pediatra sí completa, como decir, el estudio que necesita el niño, ya son estudios de imagen, resonancias, tomografías, eh, mm, y dependiendo de todo ello, porque estos bebitos que tengan ya una lesión cerebral severa, como les decía al inicio, con esas convulsiones, estos bebés suelen convulsionar casi todo el tiempo, entonces ya tienen que tomar tratamiento anticonvulsivante para que esa cabecita no se siga lesionando más. Entonces, a la par el neurólogo pediatra. Entonces, siempre el neurólogo pediatra, si por ahí hay algún problema gastrointestinal, porque como no hay un buen funcionamiento de la cabecita, el intestino no funciona bien también. Entonces hay muchas veces que estos niños, como no se pueden alimentar bien, van a tener o se les realiza lo que es una colostomía, entonces ahí ya viene lo que es cirugía, puede ser el gastroenterólogo pediatra, entonces sí, dependiendo de lo que se encuentre o que presente el niño, irían las especialidades. De ahí para tratamiento, para que estimular en este caso, para que el niño tenga una terapia y una condición de vida mejor, entonces sí, ahí ya lo que viene lo que es la fisioterapia, la estimulación temprana, fonoaudiología, eh, salud ocupacional también, que les ayuda a las mamitas, las terapias de lo que le decía de ortopedia, que la manito no se quede así como tan comprimida, entonces les hacen masajes para que el músculo no se quede tan tenso, entonces sí, es
depende bastante de los niños, pero en general esas son las mayorías de especialidades que van a la par. Ah, ya. ¿Mm? Muchas gracias, Michelle. Ya. Y bueno, pero para ya concluir con esta entrevista que ha sido muy gratificante, la verdad, usted finalmente, ¿qué literatura científica o protocolos actualizados recomienda para comprender un poco mejor sobre su trabajo como pediatra en estos casos? A ver, bueno, generalmente la bibliografía o la literatura que está al alcance de todos es de lo de la Asociación Española de Pediatría. Entonces ahí está dividido por temas y también en esta parte de la neuropediatra, porque esto es más de neurología, porque como hablamos netamente con lesiones cerebrales, entonces está ahí al detalle y estamos con las últimas guías que tiene. Generalmente ahí siempre se está actualizando y lo bueno es que está al alcance de todos, porque de ahí hay varios artículos también, nuevas entrevistas que se ha hecho estudios y todo y a veces no se puede conseguir, porque son artículos pagados y todo eso. Entonces, el que está ahí a la mano y al alcance de todos es de la Asociación Española de Pediatría. Eh, Gracias, doctora Anita. Muchas gracias por darnos esta oportunidad de entrevista. Le agradecemos un montón de parte de mí y de mi compañera. Y la verdad es que ha sido muy enriquecido toda la información que nos ha brindado. Y esto aplicaremos no solamente en nuestros trabajos, sino que en posiciones. Muchas gracias, la verdad, doctora Ya Anita. chicos, un gusto poderles ayudar, ¿ya? Que les vaya muy bien. Igualmente, Ya, muchas igualmente. gracias. Te- Tengan una bonita noche. Muchas gracias. Igual, una buena noche. Chao.